y vamos a comenzar. Lo que hemos visto hasta hoy es que tenemos ansiedad por distintas razones. El capítulo 1 nos decía menos ansiedad, más fe. Esto nos enseñaba que tenemos ansiedad muchas veces por falta de fe. El capítulo 2, alégrate en la soberanía del Señor. Esto también nos enseñaba que teníamos ansiedad por falta de conocimiento de nuestro Dios. Y el capítulo 3 que estamos viendo ahora nos está enseñando que debemos alegrarnos en la misericordia del Señor, pero que muchas veces tenemos ansiedad por la presencia de la culpa. Entonces la ansiedad viene a nuestra vida hasta el momento por 3 motivos que son los que hemos visto: la falta de fe, la falta de conocimiento de Dios y la presencia de la culpa. El estudio pasado vimos qué es la culpa y lo que hace en nosotras. También vimos la solución para este problema. Pero hoy le quiero mostrar un claro ejemplo de lo que puede hacer la culpa en nuestras vidas. Veremos hoy un ejemplo práctico de qué es lo que provoca este sentimiento tan cruel que solo tiene 2 caminos. La culpa, como en muchas otras cosas más de nuestra vida, solo se puede reaccionar de 2 maneras. En la culpa podemos tener una actitud negativa y una actitud positiva. Vamos a comenzar con la actitud negativa, ¿ya? En el estudio pasado mencionamos a Pablo como alguien que había lidiado con la culpa, pero hoy tendremos a otros como nuestros protagonistas. ¿Quién lidió con la culpa de una forma negativa? ¿Quién se imaginan ustedes? Bueno, yo les voy a decir. ¿Quién lidió con la culpa de una forma negativa? Fue Judas Iscariote. Todas creo que conocemos su historia, ¿verdad? Que por cierto, no tuvo un final feliz. Y esto fue provocado por la culpa. Y veremos el por qué. Nadie hubiera imaginado que este hombre, siendo elegido por Jesús para ser su discípulo, iba a tener un impacto tan negativo hasta el día de hoy. Cuando escuchamos el nombre de Judas, solo se nos viene a la mente la traición, la falsedad, la ambición, ¿cierto? Como sabemos, Judas era el tesorero de los apóstoles. Esto nos dice Juan capítulo 13, 29. Sin embargo, no era para nada un ejemplo de honestidad, ya que según Juan, él robaba de estos dineros. Le gustaba tanto el dinero que no tardó en vender a Jesús, a sus enemigos. Vamos a resumir con algunos pasajes, ya la historia, y nos vamos a trasladar a esos tiempos. En Mateo capítulo 26 vamos a leer algunos versículos para resumir la historia, ¿ya? Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Como podemos ver, Jesús, él ya sabía lo que iba a pasar. Leamos versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Versículo 21. Mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Judas entregó a Jesús, quien había pasado con él aproximadamente unos 3 años, a quien vio haciendo maravillas, milagros. A Judas se le olvidó todo esto. A Judas ya no le importó la comunión que había tenido en esos 3 años con Jesús. Solo quería las 30 piezas de plata que le habían prometido estos sacerdotes. Cuando Judas entrega a Jesús, lo arrestan. Después de esto, a Jesús fue ante el concilio, ¿cierto? Y lo entregaban a muerte. Cuando Judas se dio cuenta de lo que estaba haciendo, imagínense qué fue lo que sintió. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 47 al 50. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En Mateo 27, que era lo que le estaba diciendo, cómo debió haberse sentido Judas después de haber entregado, después de ese beso que fue la traición, la señal de traición de Judas, ¿cierto? ¿Cómo debe haberse sentido Judas? Yo creo, hermanas, que con un gran cargo de conciencia, ¿cierto? Con una gran culpa debió haber tenido en su corazón. Dice Mateo 27, el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué le pasa a Judas después de haber hecho lo que hizo, después de haber entregado a Jesús? Se le viene el arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? He entregado sangre inocente. Él salió y se fue. Yo creo que él debe haber sentido un sentimiento de culpa terrible. Se debe haber sentido triste, mal. Debe haber recordado todas las veces que estuvo con Jesús. Yo creo que ahí en ese momento se acordó de todo lo que había hecho Jesús, de todas sus maravillas, de cuánto a lo mejor lo había alimentado Jesús, de cuánto le había entregado Jesús. Ahí se acordó.
Y él creyó que devolviendo el dinero bastaría, pero no fue así. Lo malo, hermanas, fue que él enfocó este sentimiento de culpa de forma incorrecta. La culpa dominó su mente, su corazón. La culpa le destruyó la vida. No lo dejó ver, no lo dejó avanzar. No pudo soportar esta culpa. No pudo con ella. No pudo con esto, y esto solamente lo llevó a perdición. Él no creyó poder llevar o cargar esta culpa. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Hermana mía, esto es muy fuerte, porque vemos el ejemplo de Judas como algo muy lejano. Pero la verdad, esto pasa más común que lo que nosotros pensamos. Mucha gente lidia con la culpa o carga con ella, pero hay un momento que ya no la puede sobrellevar, que ya no la puede soportar. Y enfocan su mente, enfocan sus pensamientos de forma incorrecta. Y esto los lleva a total perdición, como fue en la vida de Judas. Esto los lleva solamente a la muerte. Sabemos, hermanas, que hay gente, hay personas que han llegado a sentir esto y han querido atentar contra su vida si es que no han logrado morir. La culpa, hermanas, nos puede llevar a pensar y hacer cosas muy malas si no sabemos lidiar de una forma correcta con ella. Judas se arrepintió de lo que él hizo. Claro que sí, él se arrepintió, pero esto no fue suficiente. Su arrepentimiento fue de una forma incorrecta. Él no se perdonó a sí mismo, ni tampoco pensó que Dios lo podía perdonar. Judas llevó la culpa de manera negativa y esto lo llevó a la muerte. Hermanas, esta es la parte más cruel, más fuerte y mala de todo esto. Pero gracias a Dios tenemos otro camino. Y vamos a ver la actitud positiva ahora. No solo Judas cometió un error garrafal. Otro que sintió gran culpa fue Pedro. Sí, Simón Pedro. Cuando escuchamos de Pedro, pensamos en ¿qué? ¿En cobardía? ¿En impulsividad? Pensamos en un hombre de carácter fuerte, arrebatado y un sabelotodo, porque él creía sabérselas todas. Él era siempre el que contestaba primero. Él era siempre el que actuaba primero. Por eso es que siempre se vio como un hombre impulsivo y arrebatado. Y sí, este mismo Pedro fue quien dijo en Lucas 22, versículo 33, él le dijo a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este mismo Pedro que está ahora declarando estas palabras fue quien después lo negaría. Versículo 34 dice, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo debió haber quedado Pedro con estas palabras de Jesús? Yo creo que debe haber quedado atónito, asombrado. Y quizás él quiso demostrar lo contrario. Es por esto que después, si seguimos en la historia, lo vemos con mucha fuerza defendiendo a Jesús. Se dice que fue él el que le hirió en la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando se le acercaron a arrestarlo.
Pero poco le duraría toda esta firmeza, toda esta convicción. Porque vemos en Lucas 22, en el versículo 54 en adelante, dice, y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro, ¿dónde estaba Pedro? El que iba a estar con Jesús hasta en la cárcel, si fuese, o hasta en la muerte. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, una hora después, hermana. O sea, él tuvo una hora para haberse arrepentido de haber negado a Jesús. Pero pasa una hora después y él siguió con esta afirmación. Siguió diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro cometió un garrafal error 3 veces. Negó a Jesús, quien había estado dispuesto supuestamente a ir a la cárcel y a la muerte por Jesús. Esto solamente se quedó en palabras. Imagínense cómo se debe haber sentido Pedro cuando Jesús lo mira, cuando él lo niega. Porque nos dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense, hermanas, esa mirada de Jesús. Imagínense cómo se sintió Pedro en ese momento. Pedro, yo creo que debe haber recordado todo el tiempo que estuvo junto a Jesús y todas las palabras que se dijeron. Pero esa mirada debió haber llegado a lo más profundo del corazón de Pedro. El sentimiento que le debió embargar en este momento. Se le vino la culpa encima. Sintió vergüenza, miedo, ¿y qué hizo? Se escondió. Al igual que Adán y Eva, como lo vimos en el ejemplo del estudio pasado. Pedro dejó solo a Jesús, al igual que los demás discípulos, como nos dice en Marcos 14:50. Pedro también había estado con Jesús aproximadamente 3 años. También, al igual que los demás, lo vio haciendo maravillas, lo vio haciendo milagros. Pero con Pedro, Jesús tenía una relación más cercana, ya que en muchas ocasiones Jesús le pide a Pedro apartarse junto a él y a otros 2 discípulos más. Jesús creía en Pedro, tanto así que lo capacitó de una forma especial a él y a otros 2 discípulos más, como les decía delante. Pedro era uno de sus discípulos más fuertes. Recuerden que fue Pedro quien hizo una gran confesión en Mateo 16, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tenía una real convicción. Era fuerte en su fe. Pero ¿qué pasó? Como todos, flaqueamos, ¿cierto? Solamente a modo de conocimiento, yo les quería dar un dato.
¿Por qué Jesús capacita a Pedro de una forma especial? Siempre apartaba a Pedro, a Jacobo y a Juan, siempre lo apartaba a ellos tres en momentos específicos. Y yo le quería dar a modo de conocimiento por qué era esto. Y vemos que se apartaba, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En capítulo 9, versículo 2, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y en el capítulo 14, versículo 33, nos dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús siempre apartaba a estos tres discípulos. Y el dato es, ¿por qué? ¿Por qué apartaba siempre a Jacobo, a Juan y a Pedro? Bueno, les voy a decir, Jacobo fue el primer mártir. Él fue el primer discípulo que murió. Juan fue el último en morir y el último que predicó, porque fue él quien escribió Apocalipsis. Y Pedro fue el primero en predicar. Entonces, por esta razón, que Jesús siempre lo apartaba a ellos de una forma especial. Tenía un trato con ellos de forma especial. En Marcos capítulo 5, los apartó a presenciar un milagro de resurrección. Esta vez fue cuando fue a resucitar a la hija de Jairo. En Marcos 9, los llevó a presenciar su resplandor, su gloria, se transfiguró Jesús en ese momento. Y en el capítulo 14, los invita a orar en un momento muy especial y terrible para Jesús, que fue antes de ser entregado. Ese era el dato que yo le quería dar a modo de conocimiento. Pero ¿qué le pasa a Pedro? A pesar de que Jesús lo trató de una manera especial, Pedro, como todos, falla. Y él falló en el peor de los momentos y se sintió muy mal. El relato nos dice que lloró Pedro amargamente. La culpa lo agobió, lo atormentó. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que Pedro, tanto como Judas, sintieron la misma culpa de haber negado a Jesús, de haber traicionado a Jesús, de haber dejado solo a Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia? La reacción que tuvo Pedro. ¿De qué forma Pedro lidió con la culpa? Esa es la diferencia. Pedro lidió con esta culpa de una forma positiva. Tomó este error, lo asumió, se arrepintió, pero él creyó en el perdón de Dios. Se aferró a su misericordia, se acordó que Dios es bueno y que como a muchos antepasados, Dios le daría otra oportunidad para volver a empezar. El arrepentimiento de Pedro fue genuino y fue real. Y esto fue más grande que el sentimiento de culpa. Esto hizo que Pedro confiara más en Dios que en sí mismo. Eso lo tuvo que aprender con esta fuerte caída. Pedro tuvo que tener un proceso de sanación. Se sacó la culpa de encima, la despojó, y cuando lo logra, lo vemos entonces presentarse nuevamente con más fuerzas delante de más de 3.000 personas. Pedro recibe el Espíritu Santo y el poder de su Espíritu. Habló en lenguas, predicó y animó a la gente a hacer la voluntad de Dios, a que encontraran salvación mediante el Evangelio.
Pedro en este momento, hermanas, estaba predicando a este Dios misericordioso que iba a perdonar sus pecados, tal como lo perdonó a él. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37, nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, hermana, cuán potente fue el mensaje que Pedro entregó. Mire de la manera tan victoriosa que Pedro sale adelante de esta culpa. Miren, hermanas, en lo que convirtió Pedro la culpa en este momento. La convirtió en este mensaje tan potente que llegó a más de 3,000 personas y fueron bautizadas. Y gracias a Pedro, al mensaje que él dio en esa oportunidad, la gente alcanzó salvación. Miren, hermanas, cómo Pedro sale airioso de este sentimiento de culpa. Mire cómo él la deja atrás, la desecha, la despoja, para entonces, con victoria, luchar y batallar y dar este gran mensaje que él da en esta oportunidad, y sale de una manera positiva. De este sentimiento que nos embarga, que nos entristece, que nos pone mal, nos agobia. Pero Pedro se aferra tan fuertemente a la misericordia de Dios y a su perdón, que fue capaz de entregar este mismo mensaje a esta gente, que fue la que crucificó a Jesús. Pero Pedro creía en que si se arrepentían de su maldad, como también él lo hizo, podrían salir entonces victoriosos y podían dejar la culpa de lado. ¿Qué hizo Pedro? Asumió que había cometido un error, asumió que cometió un pecado, pero ¿qué iba a hacer ahora? Pedro entonces demostró que confiaba en Dios y en su misericordia. Nosotras, mi hermana, conocemos bien este sentimiento. Yo creo que todas los hemos experimentado, porque cuando pecamos, se apodera de nosotros este sentimiento de culpa y vergüenza que tuvieron Judas y Pedro. Y entonces nos escondemos y pensamos que se solucionarán solos con el tiempo. Pero esto no es así. Mientras más tiempo dejamos pasar, es peor. Nuestra relación con Dios queda rota, quebrantada. Es ahí donde nos sentimos vulnerables, es ahí donde nos sentimos débiles, y es ahí mismo, justo ahí mismo, ese mismo momento, es donde le dejamos la puerta abierta a Satanás, quien se aprovecha de esta situación y nos envuelve de pensamientos más negativos que nos llevan a la perdición. Por eso, hermanas, es importante solucionar sin demora. Si pecamos o ofendemos a alguien, no nos demoremos en asumir con responsabilidad y enmendar nuestro error y acudir al perdón.
Perdonémonos a nosotras mismas. Pidamos perdón a quien hayamos ofendido y a nuestro Dios, quien Él siempre está de brazos abiertos y esperando para perdonarnos. Aferrémonos, hermanas, a su gracia y así encontraremos calma para nuestros corazones. Despojémonos de esta carga tan pesada y volvamos con más fuerza a servir y adorar a Dios. No seamos como Judas, seamos como Pedro. Los dos cometieron errores, al igual que nosotras, hermanas, hoy en día. Estos errores nos llevan a tener este sentimiento de culpa, pero no nos quedemos ahí. No dejemos que entren pensamientos negativos a nuestra mente. Aferrémonos a la gracia y a la misericordia de Dios. Y Dios es quien nos va a perdonar y nos va a dar otra oportunidad. Y así nos podremos levantar victoriosas ante nuestro Dios. En Romanos capítulo 8 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotras. Hermanas mías, no seamos como Judas, seamos como Pedro, salgamos adelante, despojémonos de esta culpa y que no sea la culpa la razón para separarnos del amor de Cristo. El versículo 35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que la culpa, hermanas, no sea el motivo. Que la culpa no sea la razón de nuestra perdición. Debemos salir de ella. Y Dios va a estar a nuestro lado. Y Dios va a estar ahí para perdonarnos. Despojémonos de ella y salgamos entonces victoriosas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el versículo 37 nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. ¿Podemos salir vencedoras, cierto, hermanas? Sí, amén. Gloria a Dios y gracias a Dios podemos salir victoriosas de todos nuestros problemas y también de este sentimiento terrible que es la culpa. Amén.